Nos vinimos a las oficinas de Tecom Agropecuaria para charlar con un referente de la agroindustria en nuestra ciudad, no dicho por mí, sino dicho por Herminio Rodríguez hace unos capítulos atrás. Sergio Checho Álvarez, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal Martín? Bueno, gracias a ustedes por venir y visitarnos. La verdad que es un honor para mí que puedan visitarnos a nuestra oficina. Por favor, siempre un placer charlar mano a mano contigo y comenzar con esto que te lo pasé el otro día cuando lo escuché, dicho por Herminio, que era un placer ver a aquellos jóvenes profesionales en su momento pasar por su empresa y que hoy sean justamente esos referentes del comercio, de la agroindustria, de la profesión. ¿Cómo te sentís cuando escuchás eso? Y bueno, primero me siento muy contento porque con Herminio, eh, más allá de ser mi tío, porque mi mamá son 11 hermanos, Herminio es el menor de los 11, mi mamá es la sexta, así que tiene 5 hermanos mayores y 5 menores. Pero bueno, por una cuestión de edad, al ser el más pequeño de la familia Rodríguez, Mayor vínculo. Eh, yo tengo menos diferencia de Uh edad. -huh. Diría que son 10 años de diferencia, así que no tenemos demasiada. Pero bueno, sí, la verdad me pone muy contento que él me haya visto crecer. Primero que yo siempre digo que yo le tengo que agradecer mucho, principalmente a él, cuando me fue a buscar a Buenos Aires y me propuso venir a trabajar a Denó, que fue en el año 90. Así que en el año 1990 yo había tenido mi primer hijo, Uh Facundo, -huh. y yo ya tenía ganas. Cuando yo vivía en Buenos Aires, un día voy llegando a la oficina, perdón, de la oficina que yo trabajaba, en una administración de la obra de Norione, con mi Ajá. papá, y yo voy llegando a la oficina caminando y veo a mi mujer que estaba con mi hijo en un balcón de 1 metro por 1. Y yo dije, yo no quiero criar a mi hijo así. Y bueno, vinimos para Deró a visitar parientes, qué sé yo, y Herminio me dijo en ese momento que tenían un negocio, una empresa que se llamaba Maiten, que Maite estaban Agropecuaria. reestructurándola. eh, eh, Siempre el inicio de Maiten, si querés te cuento historias. Sí, por favor, a eso El, venimos. el inicio de Maiten, que era de Herminio Rodríguez, Uh Gerardo -huh. Madaloni, Jorge Peñaranda, Orlando Boitar y Oliver, Enrique Oliver, Mira, bien llamado Lechuga. lechuga. Yo con ellos no trabajé porque ellos, en realidad, Oliver y Orlando Boitar se estaban yendo a la Uh empresa y -huh. ellos necesitaban una persona que venga como a hacerse cargo de la parte comercial. Claro. Y bueno, las edades un poco te hacen un poco cara rota porque yo sin saber demasiado, más allá que estaba en una administración agropecuaria, pero estaba en una administración en general de la Obronorione, dije que sí, Uh -huh. yo vengo. Y bueno, así que empecé a trabajar con ellos. Yo vine a vivir a Deró el 4 de septiembre del año 1990. Bien. Así que, y bueno, y con ellos, a través de ellos, aprendí mucho, muchas cosas del campo que yo no sabía, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio de estar en Buenos Aires trabajando para una empresa o una organización como Don Orione a venirte a Deró y comenzar más el vínculo comercial, por lo que estás diciendo? Fue dificilísimo el primer tiempo. Fue muy difícil porque yo estaba muy adaptado a la ciudad. Yo me había Ujú. ido de Deró en el año 79, que nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Nosotros en el 29 de diciembre del año 79 nos vamos con nuestra familia, la familia Álvarez Rodríguez, digamos, a Ujú. vivir a Mar del Plata. En el año 86, el 19 de mayo del 86, me acuerdo toda la fecha, el 19 de mayo del 86 nos fuimos a Capital Federal. Y bueno, o sea, muchos años viviendo en ciudades, cuando venís a Deró, es un contraste bastante Totalmente. importante y más cuando sos más joven, que te Ujú. gusta salir, te gusta más la noche, te gusta salir. Bueno, se hacía difícil. Pero bueno, como yo también tenía un hijo chiquitito, eso se iba compensando con otras cosas. Y, pero fue difícil, pero a la vez yo el objetivo lo tenía bien claro. Porque cuando a mí, Herminio y Gerardo, que fue los que tuve la charla en Buenos Aires, en la calle Bulnes y Santa Fe, me acuerdo, Ujú. en un café, ellos me hicieron una propuesta que yo estaba pensando cómo hacer o no. Y yo lo primero que hice fui a la Obra Norione y me senté con mi jefe de la Obra Norione.
Y él me ayudó diciéndome que tenía que tomar esa decisión. Yeah. Y porque para todo era muy difícil, mis padres, medio ellos me decían que para qué me iba a ir, si ahí estaba bien, porque yo estaba bien, Sí. a mí no me faltaba nada. No era una cuestión económica, era Ujú. una cuestión de futuros. Salir de la zona de confort, como le dicen ahora. Claro, y bueno, la verdad que tomé la decisión felizmente, y aparte de un desafío nuevo para mí, pero bueno, tuve la suerte que en su momento, de distintas formas, tanto Gerardo Armiño o Jorge me ayudaron mucho en saber cómo era la idiosincrasia del campo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de unas cosas que me enseñó Armiño, que todas las tranqueras se cerraban. Ujú. Y yo, para mí, no era tan, no sé si era tan importante cerrar una tranquera. Y después me di cuenta que, bueno, que para el tipo de campo sí. Ujú. Después otra cosa que me decía, que no se entraba haciendo polvareda en un campo. El campo no Claro. era de uno. Entonces uno tenía que entrar con un respeto en un Ujú. campo. Yo me acuerdo de cosas así, de que, por ejemplo, no se pisaban los cultivos. ¿Viste? Vos te pasabas de largo, te dije de una vuelta y después decís, no, pero pisé dos plantitas de trigo. No No. importa, no se pisan. Y para mí fue muy importante, porque vos pensás que yo en ese momento tenía 24 años. Ujú. Entonces para mí era muy importante lo que me enseñaban, porque al no venir del palo, mi papá no tuvo campo, Ujú. entonces no éramos una familia de campo, entonces para mí era muy importante todas las cosas que ellos me podían enseñar, ¿no? ¿Y cómo fue el crecimiento profesional desde ese primer inicio en Maiten, Chucho? Y bueno, nosotros continuamos hasta el año, en el 31 de diciembre del 92, Jorge decide apartarse de la sociedad y entre mí y Gerardo me invitan a que yo sea partícipe de la nueva sociedad de Maiten. De que prácticamente en 1 o 2 años En dos pasaste de años, sí, empleado sí, a socio. sí. Y bueno, y ahí empezamos en una oficina galpón, que la fuimos Ujú. haciendo de a poquito, con mucho sacrificio. La verdad que eh, cuando uno mira para atrás, los sacrificios fueron muy grandes, porque yo me acuerdo, Herminio tenía un Mercedes 608, un camioncito, Ujú. y nosotros íbamos a hacer devoluciones de semilla y más de una vez yo cargué solo el camión yo. Yo iba sacando las bolsas hacia la caja del camión y después de la caja del camión les iba acomodando bien y de ahí me iba a las 3 4 de la mañana a Venado Tuerto para volver en el día. Y así que sacrificio, mucha gente trabaja, pero bueno, ha Sí, sí, sido por mucho supuesto. trabajo y ya te digo, después como yo no era del palo de agronomía, también me enseñaron mucho ellos como ingeniero agrónomo, Gerardo y Jorge, y después Gerardo solo, porque después me quedé con Gerardo solo, y Herminio con el tema de las aplicaciones, que siempre fue un referente hace muchos años Totalmente. a esta parte, que ha sido una persona eh, muy importante para el sector a nivel nacional, no Ujú. solamente local, Sí, ¿no? sí. Entonces uno fue aprendiendo y aparte yo después me leía todos los Bademecum y yo sin ser ingeniero agrónomo traté de aprender todo lo que más pude y tratar de ser, que cuando la persona venía a comprar, saber de qué estamos hablando, por más que uno no podía dosificar o no podía recomendar porque uno no estaba preparado para eso, ¿no? ¿Y qué era lo más difícil en todo este aprendizaje? La parte técnica, que es lo que estamos diciendo de la dosificación de los productos, la relación con los clientes, con los proveedores, el cash flow que hoy se habla tanto económico. A mí lo que más nos costó en su momento es el trabajo con las multinacionales. Ajá, Porque las multinacionales son de cambiar mucho las reglas de juego. las reglas de juego y los vendedores. Entonces yo tenía algo pactado con un vendedor y Claro. después venía otro y lo que vos habías hablado con el otro, y no había estos medios que tenemos hoy. Ujú. Entonces era mucho de cuaderno y anotar, pero era lo habías anotado vos, no la Claro. otra persona. Hoy en día se usa mucho que yo hablo con vos y después te vas vos y yo te mando un WhatsApp y digo, che, Un mail. claro, ¿cómo quedamos? Ujú. Mirá, quedamos en esto. Entonces las cosas quedan más escritas. En ese Ujú. momento, o te mando un mail. Ahora se usa mucho más el WhatsApp. Y en ese momento no, entonces venían, te cambiaban las reglas de juego, las condiciones de venta. Entonces era muy difícil, eran luchas casi diría constante, Ujú. porque aparte ya te digo, mañana cambiaban a una persona, lo sacaban el vendedor de turno, y vos después el que venía, te tenía que creer lo que vos decís que era verdad o no era verdad. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, Porque te escucho y siento como que hay contradicción en lo que uno ha escuchado normalmente, decir, no, porque antes la palabra se respetaba y pareciera no ser así. Si bien me pongo a hacer un parangón con las épocas que te tocaron, pasaste el 90, mm, el 2001,
unas crisis importantes que seguramente en las multinacionales no respetaban tanto la palabra como era acostumbrado por ahí en el pueblo. No, porque vos aprendés, a medida que va pasando el tiempo, aprendés que esas personas están cuidando su sillón. Claro. Entonces, cuando empiezan a cuidar su sillón, en el fondo no les importa nada. Entonces, vos tenés que hablar con una persona que vos tenés que hacer un arreglo X y bueno, se hace muy difícil. La verdad que para nosotros, y lo que pasamos, porque hasta antes de empezar la competitividad hubo un lío bárbaro. Ni hablar. Después Menem pone la competitividad y un poco se ordena un poco más. Tal es así que a las empresas les convenía financiar todo, no querían cobrar. Totalmente. Porque ellos cobraban más, ganaban más plata con la financiación, porque yo siempre digo que una de las cosas peor que nos hizo Menem, hacernos creer que el 18% anual en dólares era barato. Porque como veníamos con una hiperinflación, claro, vos me hablabas del 18 anual y decías, esto es un regalo, pero eran dólares. Era muchísimo. Por eso en muchos campos yo digo que en la época del 90 vivimos momentos muy difíciles, tal es así que las estancias grandes de Derolas que se vendieron en la década del 90. Yo recuerdo que familiares míos, justamente el parangón de hoy con la ganadería, decían que les convenía que la vaca se le muriera en el campo antes que cargarla a la venta y que cuando llegara a $1000 vendiera todo. Sí, sí. Era un poco lo que... Y acordate que llenar un tanque de combustible era un ternero en una época. Acá cambió muchísimo, sí, y cambió la historia, digamos, también la soja cambió un poco la historia o la economía de los campos en ese momento. El glifosato, la soja RR cambió lo que cambió el agro. Entonces, yo digo que el glifosato hizo recibir inteligencia a mucha gente. Lo digo con mucho respeto, ¿no? A mí también, sí, por supuesto. ¿Me entendés? Pero vos a veces decís, pero ¿cómo puede ser que, bueno, cambió todo? Cambiaron hasta hay dos cosas o tres que cambiaron el agro para mí. Los silobolsas y el glifosato, la soja, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías de la palabra de los empleados de las multinacionales y lo llevo a los empleados de tu empresa. ¿Cómo has gestionado el trabajo con tus empleados? ¿Has tenido o tenés varios y lo llevas adelante? ¿Te ha sido conflictivo esa tarea? No, yo creo que yo tuve una ventaja que yo fui empleado. Y cuando vos has sido empleado y sabés qué te gusta y sabés lo que no te gusta, tratar de que ellos entiendan que yo en este caso soy el jefe, pero en realidad todas las tareas que han hecho ellos acá, no solamente, no la del profesional porque no lo soy, totalmente, pero todas las otras tareas las hice todas yo. La administrativa la hice, la del galpón la hice, la de stock la hice, la de venta la hago, cobranza, todas las cosas esas las hago todas. Entonces a mí, eso no, tal es así que yo creo que el empleado más nuevo que tengo debe tener 10 años. El más nuevo. Yo soy de tener empleados de muchos años, tratar de mantenerlos, tratar de... Algunos dirían que es un problema tener empleados con tanta antigüedad. Y sí, bueno, pero para mí también, para mí me llena de orgullo tener los chicos y con las dificultades que tenemos, porque esto no es no es que sea una luna de miel, nada que ver, pero bueno, nosotros tratamos... Esto se ha convertido medio en una empresa familiar. Hace un montón de años se vino a trabajar mi mujer y ahora trabaja, aparte de mi mujer, mi hija que trabaja a la mañana. Entonces, y aparte mi hijo más chico me trabaja a veces en las redes sociales. Entonces, somos una empresa familiar que la tratamos de llevar adelante con todas las dificultades que tiene a veces trabajar en familia, trabajar con gente. Todos somos, a veces todos nosotros tenemos nuestro carácter, no nos van a arriar con 2 palitos, digo yo, pero bueno, tratamos de hablar las cosas y que yo siempre dije que si cada uno de nosotros cumple la función que tiene que cumplir, tenemos menos problemas. El tema es cuando alguien no cumple la función que tiene que cumplir y se mezcla con la otra. En ese sentido, muchas veces hemos hablado de los procesos, los procedimientos, las reglamentaciones. Una empresa como la tuya tiene que cumplir un montón de legislaciones que por ahí te destacan o que sé que vos estás cumpliendo al pie de la letra y eso hace un diferencial. ¿Es algo que te sale por naturaleza? ¿Cómo lo manejas? Bueno, un poco tal vez, si vos querés, también ahí lo mamé un poco de Arminio, ¿no? Que Arminio siempre tenía todos los papelitos de vida por haber en regla.
Y bueno, y después te va gustando, la verdad que queremos tener. Nosotros somos un depósito clase A de Casafe, que es una de las categorías, la segunda categoría más alta. Y bueno, a nosotros nos gusta, más allá que todavía estamos en una etapa que el productor agropecuario todavía no está exigiendo esa parte que en algún momento creo que la va a exigir, ¿no? De saber cómo están. Yo siempre digo que nadie le compra el yogur a un vecino. Sin Pero dudas. vos vas a un supermercado, mirás la heladera, si está prendida, mirás el vencimiento, si te preocupás si la heladera se apaga de noche o no se apaga de noche, para que no se corte en la cadena de frío. Bueno, me parece que en algún momento se va a venir esa etapa de que el productor se preocupe de eso, de saber cómo está almacenado la mercadería que le está usando, ¿no? Hoy hay mucha trazabilidad en las cosas y no se puede saber, pero bueno, siempre nos preocupamos por el tema de los fletes, nos preocupamos que las camionetas nuestras no anden con productos adentro del pueblo. Y esas son cosas que uno las va haciendo primero porque ya le nace a uno, ¿no? Aparte tenemos un ingeniero agrónomo nosotros como Marcelo Lemos, que es una persona, la verdad, que le gusta mucho los papelitos, entonces siempre se preocupa por tener las habilitaciones necesarias para todo y que esté todo bien. Eso es importante. En ese sentido, ¿crees que por ahí falta evangelizar al productor? Sí, lo que pasa es que venimos con una costumbre que, viste, a veces, qué sé yo tenía un amigo mío, que era una persona grande, que te decía, yo estuve todo el día, toda la vida en el campo, van a hacer a mí. Y bueno, un poco hay que, me parece que sí, que de a poquito hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Sin Yo creo duda. que hemos avanzado muchísimo y creo que se va a avanzar mucho más. Pero bueno, me parece que todavía, porque los jóvenes han tomado un poquito más de conciencia, ¿no? Entonces, creo que a través de que yo ahora hay un círculo de ingenieros agrónomos, a partir de eso, bueno, uno van tomando porque hablan entre ellos, che, tratemos de no hacer esto, hacer lo otro, porque bueno, hoy teníamos muchos problemas, digamos, tenemos mucha tarea por evitar problemas, que lo estamos haciendo. En Deloya se hizo la sectorización de las empresas agropecuarias, se hizo dónde se puede hacer aplicaciones terrestres y aéreas, y dónde no aéreas, y dónde sí terrestre, y dónde, bueno, ahora hay un tema con el tema de los drones que se va a tener que legislar, que es la tarea que viene. Pero Totalmente. bueno, me parece que, ¿sabes lo bueno? Me parece que estamos todos permeables a mejorar. Y eso está bueno. A eso estaba pensando, digo, antes al productor fundamentalmente con hacer bien la tarea de su campo, la producción, el sembrado, las vacas, medianamente iba. Ahora tiene que analizar un montón de factores para que su empresa avance. Que la cuestión impositiva, que la comunicación, que la venta, que la comercialización. Y bueno, lo que pasa es que hoy se ha profesionalizado mucho. Por esa causa, la cantidad de respas en Deró han bajado. En Deró hace 20 años atrás tenía 900 respas y hoy hay 250. Eso significa que la cantidad de gente que maneja el campo es menor. No el dueño del campo, la que maneja el campo, por eso hay tantos alquileres, ¿no? Porque hoy el agro ya no te permite que vos hagas las cosas así nomás. O las haces bien o te saca. Cambió el negocio, sin lugar a dudas. Cambió el negocio. Porque entonces vos tenés que preocuparte, digamos, hoy el tema del banco es un problema en el sentido, si uno haces bien, vos tenés muchos gastos bancarios. Yo siempre digo, Caballo puso el impuesto al débito y del crédito por 6 meses en el año 2001. Y estamos en el 26 y todavía lo tenemos. El impuesto al cheque. El impuesto al cheque. Entonces, vos agarrás y vos decís, ¿quién veas el impuesto al débito del crédito? Claro. Porque yo te hago una transferencia y también te manotean la plata. Sí, también. Entonces yo te digo, si no te vas acostumbrando a eso, te imaginas que nosotros a veces vamos y peleamos la comisión, si querés, en un acopio de un 3%, y ahí te sacan el 1,2, un plomazo. Y el ingreso bruto es un montón de dinero. Pero bueno, hay impuestos que es imposible sacártelo, y hay otros que si manejás bien las cosas, si yo en vez de pagarte una transferencia, vos te pido un cheque, igual el cheque en vez de uno te pido 3 y lo vas pasando, bueno, hay muchos gastos que uno puede ir ahorrando, digamos, claro. ¿no? Y eso se nota a fin de año, porque a veces viste, hay un dicho que dice que la gallina come de un grano y se llena. Bueno, lo que hay que hacer es muchas veces ahorrar de un montón de cositas que puedo ahorrar, y a fin de año podés notar una diferencia. Pero bueno, en este año es un año difícil, hace 2 años venimos pasando 2 años difíciles, y los números se han ajustado muchísimo, ¿no? Sí, la rentabilidad sin lugar a dudas es un tema en discusión, y
lo que recién nos metíamos con el tema económico, has pasado muchas crisis del campo y del país y seguramente locales. ¿Cómo las has superado y cómo ves hoy la situación? Mira, cuando yo miro para atrás, yo no sé cómo la hemos superado. Sinceramente no sé, porque hemos pasado de todo. Nosotros hemos hecho todas las cosas a vida y por haber, digamos, de ver cómo podemos pasar muchas situaciones que se han pasado. Yo me acuerdo un día cubrimos la cuenta del banco con un cuento, porque nos habían llamado del banco. Esta es una anécdota que va a ser graciosa. Con Herminio, estábamos en Maite, los dos nos llaman que teníamos un lío, que teníamos que cubrir la cuenta. Y en ese momento no había la tecnificación que había, entonces teníamos que ir a la mesa de cuenta corriente. Y vamos a la mesa de cuenta corriente que nos habían llamado y le dijimos que íbamos a estar con el gerente. Y entonces, no sé, le contamos un cuento, que nos reímos todos, vamos al gerente. Y al gerente le dijimos que ya habíamos estado en cuenta corriente. Claro. Y le contamos otro cuento y nos fuimos. Y al rato nos llamaba y decía, pero usted no hicieron nada, cubrieron la cuenta. Y no, nos dijeron que vayamos y fuimos. Pero bueno, era 24 horas más, a veces era mucho, claro. Podíamos ir solucionando cosas. Pero bueno, pasamos de todo, la verdad que, ya te digo, las rentabilidades eran muy bajas, entonces cualquier error que te cometés en estos comercios se pagan caro, porque las rentas son muy bajas, entonces tenés que ir constantemente apretando todos los ahorros que vos podés hacer. Más allá de que capaz que a veces la gente te dice, sí, qué sé yo, decís eso y a veces muchas publicidades. Bueno, las publicidades están dentro, es como una economía de una casa. Ajá. Viste que en la economía de una casa uno tiene un presupuesto y vos tenés el presupuesto de la luz, del gas. No porque andás mal de plata pagas la luz. Digo, si prendí la luz, y bueno, te prendí el televisor, tenés un celular, bueno, hay distintas partes de la economía y una de ellas es la publicidad, que para nosotros es muy importante. De todos modos, me parece, y creo que eso es una de las empresas que tiene este concepto, de que no solo es publicidad, sino también un poco de responsabilidad social empresaria. Y acompañar a instituciones, y a personas, y a deportistas. Sí, sí, por supuesto, yo estoy convencido que es así. Y siempre dije que la responsabilidad que tenemos los comercios de Deró, lo digo con mucho respeto para los que son de fuera, tenemos mucho más. Nosotros tenemos mucho más, digamos, sentido de pertenencia, ¿no? Totalmente. Entonces, para nosotros, vienen muchas instituciones, yo siempre dije que vienen colegios donde yo fui al colegio de acá y ya no le puedo decir que no. Y hay mucha ayuda que en realidad no lo toma como una publicidad, porque yo no voy a vender más por ayudar a una persona, no sé, hace poco los chicas de hockey, que se acaba de inaugurar una cancha de hockey, me vinieron a pedir una ayuda. Y yo no vendo nada más porque las chicas de hockey digan una camiseta Tecún. Pero bueno, yo lo hago, para mí, a veces me da hasta orgullo. Uno no puede ayudar a más gente porque lamentablemente hay muchos actores digamos, en las competencias muy grandes. La verdad que cada vez somos más vendiendo, entonces la torta los campos que se siembran son siempre los mismos. ¿Entendés? Los campos yo digo que los campos no crecen. No, el territorio, a menos que puedas ganarle algo al agua. No. Pero es muy difícil. Más o menos las hectáreas son siempre las mismas las que se trabajan. Pero bueno, lo que sí estamos, por ejemplo, nosotros estamos en un plan ahora de sembrar menos, pero mejor. Nosotros no es que sembrar menos, sembrar igual, no crecer tanto en hectáreas, sino tenemos que crecer en rinde. Para crecer en rinde tenemos que hacer las cosas mejor. Para hacer las cosas mejor tenemos que cada vez digamos, aprender más. Entonces estamos en esa tarea de ver cómo aprendemos, cómo hacemos y cuáles son las personas que nos tienen que dar una mano de los profesionales para que nosotros podamos avanzar en cultivo, en híbridos, en cosas para sembrar, en cosas para hacer. Y bueno, para eso hay que seguir trabajando y esmerarse, ¿no? El otro día justamente también hablábamos, hablando de Deró y de lo que se genera en el pueblo y la región. ¿Qué tiene de particular? Porque si te pones a mirar, somos un pueblo de 20.000 habitantes y siempre alguien se destaca. Una empresa, tenemos Monasterio-Tatars, una de las primeras empresas de remates vacunos, tenemos Agromelú, Fumigación Rodríguez, pionero en fumigaciones, ni hablar de Terra, Bunge hoy. ¿Qué es lo que pasa en Deró de distinto que podemos destacarnos?
No, yo no sé lo que pasa. Sí, lo que sí creo que tal vez tenemos gente orgullosa de lo que hace, entonces me parece que se van metiendo cada vez más y tratando de cómo se puede mejorar, ¿no? Porque eh, hay firmas en el campo que hacen las cosas muy bien y cada vez mejor. Y yo sé, mira, hace 2 años me hicieron una invitación a un criadero de cerdos muy grande que hay acá en Canderó. Eh, y a mí me dijeron, cuando vayas te van a hacer bañar. Yo dije, me están mintiendo. Y me hicieron bañar. Me tuve que bañar antes de entrar al criadero, me dieron ropa, visité el criadero, la verdad que fue una experiencia muy linda, pero bueno, te cuento, o sea, yo jamás pensé que en un criadero de cerdo me iban a hacer bañar antes de entrar. Y bueno, hay un protocolo por el tema de las enfermedades porcinas y yo lo entendí de esa manera, pero aparte, yo te digo, lo cuento como gracioso porque en su momento pensé que me estaban mintiendo. Yo como no soy de la línea del campo, digo, esto me están gastando. Me está cargando. Claro, entonces agarro yo, voy a ir y fue así. Pero bueno, hay gente, ya te digo, que me parece que orgulloso lo que uno hace y también hace que a veces, ¿qué hace eso? Cuando vos ves que otro hace las cosas bien, eso te contagia. Es al revés de lo que la gente cree. ¿Viste? La competencia hace que uno mejore, la competencia hace que uno, Ronaldo Messi. claro, que no se abandone, porque en definitiva lo que uno se podría hacer es abandonar, qué sé yo. Eh, yo constantemente estoy siempre preocupado por el negocio, siempre, hasta cuando lo hice idiliciamente, que lo hizo mi primo o reprimo Tomás Rodríguez, Tomasito Rodríguez, Tomás Darío Rodríguez, cuando lo hizo y él me propuso hacer esto, aunque les parezca mentira, fue idea de él, todo esto que está acá. Y yo le dije, lo único que yo dije cómo trabajaba yo y qué quería hacer, y él lo diagramó. Entonces, fue una persona de Dro, aparte, olvídate que sea primo mío, pero siempre tratamos de destacarnos y de pensar qué podemos hacer para mejorar, para que el productor se sienta cómodo, para que todo el que pase diga, che, viste que yo puse un momento, puse el reloj con la temperatura, después puse un televisor para la gente. O sea que no sé si la gente lo toma tan importante, para mí era darle un poco de color, ¿no? Tratar de hacer de que la cosa sea más o menos linda, porque si no es como que se apaga el pueblo también, ¿no? Has cambiado, sin lugar a dudas, has sido uno de los pioneros en el acceso. Sí, sí, sí. Y bueno, vos fíjate los 5 locales que hice acá, siempre están bien iluminados, yo siempre trato de que las cosas estén un poco mejor. No me salió tan bien como yo pensaba, porque no me dio el espacio, porque yo creo que hay una etapa nueva que va viniendo, que es cada comercio tiene que tener su estacionamiento. Yo siempre dije que los comercios no le pueden tirar el problema del estacionamiento al pueblo. Entonces, cada uno tiene que tener su lugar para que un auto pueda entrar, porque si no, yo mañana, eso, sería muy fácil hacer algo y que todo el lío del estacionamiento sea en la calle. Eh, para mí es una etapa que viene. Por supuesto que Deró está en esa etapa también, yo digo que somos chiquitos y grandes, todavía tenemos que definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Recién hablábamos de empresas y me gustaría conocer tu mirada con respecto a las instituciones. Hablamos de la Cámara de Comercio, de la misma municipalidad, de los distintos colegios que conocés y cómo trabajan. En ese sentido, ¿cuál es tu vínculo? Sabemos que estás en algunas de ellas. Yo estoy en la sociedad rural, estoy medio alejado, estoy en la comisión, estoy medio alejado, hace 2 años que me alejé un poco para descansar un poco la cabeza. Estuve 20 años en la Cámara de Comercio, fui secretario del presidente Belcha Martín mucho tiempo. El problema más grande que tenemos que es como, viste, la ruedita del hámster que nunca llega. La gente a veces te dice, ¿para qué están? Y la gente no entiende que estamos nosotros, primero que no podemos ser fuertes si no tenemos más socios. Entonces necesitamos más socios para ser más fuertes y primero que cuando tenemos que luchar algo y darnos vuelta, uno puede ir con la cantidad de socios que es para decir, che, mira, no solamente tenemos tantos socios, sino son tantas familias, ¿no? Y bueno, la gente a veces no ve me acuerdo que una vez con el Belcha decíamos que Aderó, la gente consultaba mucho la Cámara de Comercio cuando venía ARBA o venía FIP en ese momento, Arca hoy. Y porque ahí la gente se preocupa y dice, che, ¿qué podemos? Nos están hostigando, ¿qué podemos hacer? Bueno, ha sido muy importante. Mira, la Cámara de Comercio de Oro, cuando vos decís, mira, destacado, te voy a contar, fue
la Cámara de Comercio pionera en el país que pudo sacar un decreto firmado nacionalmente cuando se creó la emergencia agropecuaria, que era, perdón, desastre agropecuario, fue la primera vez que se decretó el desastre comercial. Deró tuvo un desastre comercial. Porque nosotros con el Belcha Martín le pudimos demostrar a las autoridades nacionales que si Deró tenía un desastre agropecuario era directamente relacionado con el comercial. Así que fíjate lo que se logró en su momento. Y me acuerdo, hemos ido con Belcha a Buenos Aires, Belcha tuvo reunión en su momento con el presidente Menem, con el presidente de la Rúa, y eran cosas muy importantes y se lograron cosas de acá de Deró, ¿no? Con mucho trabajo, mucho sacrificio, con muchos errores, porque ¿viste? Yo siempre digo que uno aprende muchas veces mucho más de los errores que de los aciertos, pero bueno, se ha trabajado mucho. Y después, vos me decís hoy, la mejor institución de Deró, con mucho respeto lo digo, para mí son los bomberos, ¿no? Ojalá que todas las instituciones aprendamos de los bomberos, ¿no? Y bueno, me parece que, porque vos fíjate que los bomberos vienen a venderte una rifa, te vienen a vender una donación, te vienen a vender lo que sea, siempre colaborás con los bomberos. Y no así se hace con otras instituciones. Imagina que a esa altura debería estar el hospital de Deró. Porque nosotros cualquier cosa que nos pase, la única institución de salud que tenemos en Deró es el hospital, no hay clínicas privadas. Y bueno, deberíamos, yo creo que el hospital de Deró debería trabajar más o menos si los bomberos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos ayudás para a ver si? Porque yo digo que acá el hospital te iguala, ¿no? Cualquier cosa que nos pase en este momento, la primera atención primaria que tenemos es el hospital de Deró. El otro día, en el primer capítulo de Protagonistas del Desarrollo, hablábamos con José Antonio Tamborinea y hablábamos de eso, de cómo en su momento, en nuestra época tal vez, o un poco más, tenías la educación y la salud que te igualaban. Claro. Porque al colegio iba el hijo del intendente y el hijo del barrendero. Claro. Entonces, hoy no sé si están así. No, lo que pasa es que hoy la atención primaria sí, porque no tenés clínica privada. Entonces, por eso yo siempre digo que siempre estoy preocupado por el hospital de Deró, porque cualquier cosa que nos pase, la primera atención es ahí, después hay que llegar. Pero vos tenés que tratar de solucionar primero un problema acá, porque y colegios sí, no hay duda. Me parece que en la parte de educación Deró debería mejorar un poco más, porque en definitiva saber cuándo se dan los chicos cuenta cuando se van a la facultad. Entonces, cuando vas a la facultad y vos ves que vos decís, uy, ¿cómo puede ser que estemos tan atrasados? Bueno, me parece que tiene que haber digamos, una preocupación de esa parte. No soy indicado para hablar de educación, ¿no? Pero bueno, me parece que tendríamos que. Mira, yo dije, hay una cosa. ¿Quién son nuestros embajadores, entre comillas, en Deró? Nuestros chicos son nuestros embajadores. Nuestros chicos terminan quinto año y se van a Buenos Aires. Yo te puedo asegurar que vos en este momento agarrás un montón de chicos. Cuando hablo de algunos, nunca hablo del 100% de nada, ¿eh? Pero yo te puedo asegurar que más del 50% de los chicos de Deró no saben cuándo se siembra una soja, cuándo se cosecha una soja, cuándo se siembra un trigo, cuándo se cosecha un trigo, el girasol, el maíz. Entonces yo digo, ¿cómo nos van a defender el día de mañana cuando hablamos que no queremos tener retenciones, que no tenemos que esto? ¿Cómo vamos a decir si los chicos nuestros no saben? Entonces me parece que tendríamos que preocuparnos porque los chicos sepan más cosas de lo que es la parte local, ¿no? ¿Qué es un novillo? ¿Qué es una vaca? ¿Me entendés? Porque a veces las diferenciaciones de categorías de Hacienda no la tienen ni idea los chicos, ¿no? Entonces me parecería importante para mí que, como son nuestros embajadores, yo digo embajadores porque cuando vas allá, viste, cuando tenés la suerte de otro país, a veces te preguntan de otro país. Sí. Bueno, a mí me da vergüenza no saber bailar tango. Y voy a otro país, este argentino tiene que bailar tango. No, no tengo idea de bailar tango. ¿Me entendés? Nada. Entonces vos agarrás y decís, sí, no teníamos que aprender algo más de lo nuestro. Bueno, supuestamente hay una ley que exigiría el aprendizaje en todas las escuelas, pero vaya por su ausencia. Claro. Y bueno, esas son las cosas que me parece me parece que la parte de educación debería poner un poco más de énfasis, entre otras, ¿no? Para que los chicos sepan de dónde salen, ¿entendés? ¿De qué vive Deró? Entonces, ¿de qué vive Deró? Parte de lo que vive Deró me parecería importante de saber de que los chicos, primero me parecía importante para ellos, ¿no?
por supuesto que la cantidad de chicos que vienen con padres de campo deben saberlo, Sí, sí, sí. pero los otros no tienen idea de nada. Una de las cosas que yo decía desde el 2008 en adelante es que el campo nunca comunicó lo que hacía. Claro. Entonces, sobre todo en Buenos Aires, donde muchas veces se deciden las cosas, tienen una idea muy distinta y no real de las cosas. Y bueno, somos bastante individualistas, ¿no? ¿Entendés? Y nosotros somos muy... Yo me voy recién me vine de Bolívar, me fui hasta Bolívar y uno va mirando campo, ¿qué hace este, qué hace el otro? A veces no sé si te dicen la verdad que es lo que están haciendo. Pero bueno, yo siempre dije que otro problema de educación para mí que tenemos, no nos enseñaron a ser socios. No hay sociedades, gente. Vos fíjate que las sociedades que son, ya casi diría que una muy abultada son 3. Y son muy pocas las que hay 3 socios. Y eso que somos uno de los países con mayor cooperativismo en algún momento. Sí, sí. Era una de las líderes que teníamos ante cualquier cosa. Sí, bueno, pero fíjate que ahí tenés los que hicieron las cosas bien y los que hicieron las cosas mal. Los que hicieron las cosas bien son cooperativas fuertes. Exacto. Y los que hicieron las cosas mal desaparecieron. El otro día hablaba con la gente de Rosgan y categóricamente decían que es el mejor momento de la ganadería. Sí. ¿Cómo estamos en la agricultura? No, yo no creo que estemos en un buen momento en la agricultura. Los costos son muy altos en dólares y a nosotros se nos invirtieron los costos. Los costos en dólares nos subieron y los ingresos nos bajaron. Lo que pasa es que la Hacienda en este momento bueno, tiene el mejor momento de los últimos, no sé cuántos años, casi diría que 20 años, el mejor momento. Si yo le hacemos caso a lo que vos decías, ¿te acordás el dicho cuando llega una vaca a $1000 hay que venderla? Hay que venderlas todas, porque vale el doble de eso. Entonces, pero bueno, me parece que, pero bueno, como todas las cosas, viste, Argentina también la ondita de Bagley, ¿no? En un momento son muy cíclicas y lo que te parece que no es negocio, el día de mañana pasa a ser negocio y viceversa. Por eso siempre tratamos de tener en distintas canastas, el huevo en todas las canastas, digamos, no en una sola canasta. Pero bueno, me parece que, pero vos fíjate que todos esos ganaderos, si se ponen a engordar los terneros, ya no es tan negocio. Si tenés los terneros vos sí, si tenés que salir a comprar ternero, al precio que ponen los terneros le tenés que dar maíz y empezás a hacer la ecuación, cuando termina el proceso se dibuja distinto al que tiene las vacas y cría sus terneros, ¿no? Y después los engorda. Sí, una de las cosas que también estoy viendo fuertemente es de aquellas empresas o grupos de empresas que hacen como todo el ciclo. Claro, ¿no? bueno, a eso es lo que voy. El otro día estaba hablando con la gente de Bio 4 que decía, nosotros tenemos una empresa de biodiesel de maíz que saca aceite por un lado, pele por el otro, combustible por el otro, pero a su vez le damos alimento a nuestras vacas que el estiércol que producen sirve de combustible. Claro, Claro. es todo un círculo virtuoso que hace potenciar a ese núcleo de negocio. Por eso dije que cada vez nos estamos profesionalizando más, cada vez estamos más preocupados. Por ejemplo, te digo 2 o 3 cosas. Nosotros hemos bajado muchísimo el consumo de luz teniendo pantallas solares. Nosotros pusimos hace ya 2 años pantallas solares y digo más, el río que usamos para regar, valga la redundancia, lo poco verde que tenemos acá enfrente de Goza es de agua de lluvia. Nosotros tenemos tanque que recogemos agua de lluvia para poder regar. Y cada vez vamos mejorando en esas cosas. Y vos fíjate que nosotros en su momento no pusimos baterías para las pantallas solares porque no valían la pena, porque cada 2 años se vencen y ya estamos hablando de día, pero ahora hay baterías que duran 10 años. Y eso pasó en 2 años. Entonces, la tecnología va a pasos agigantados y nosotros me parece que, más allá que vamos mucho más lerdo que eso, pero bueno, vamos tomando de esa tecnología a ver de qué manera podemos. Por ejemplo, yo cuando puse las pantallas solares siempre supe que no iba a ahorrarme el 100% de las. Pero casi diría que en el promedio del año estás casi alrededor del 50% estamos ahorrando. Y eso que acá hay que hacer una pelea con el tema de Edén, porque Edén todavía no nos está comprando los excedentes. Porque yo sábado y domingo estoy metiendo a la línea electricidad que no me la devuelven.
Entonces en algún momento va a tener que venir eso. Creo que es lo que se viene, porque además están cambiando todos los medidores para que sean Iguales, también, claro. iguales. Claro, nosotros los tuvimos que poner. Y bueno, pero bueno, todavía no tenemos esa parte de devolución porque si eso fuera así, te imaginas que feriados y sábado y domingo yo podría estar recibiendo digamos, dinero, si vos querés, entre comillas, o pagar menos a fin de mes. En este momento es como que lo estoy regalando. Checho, ¿cómo ves el futuro de acá en más? Bueno, el futuro yo lo veo medio complicado, pero bueno, tampoco quiero ser pesimista porque definitivamente nunca fui pesimista, pero bueno, lo que sí te dice es que, a ver cómo te puedo decir, viste, el avión viene con muchas turbulencias, hay que agarrarse el mando y hay que cuidar todo, ¿me entendés? Porque la cosa no está bien. Aparte, si vos querés, volvemos a la parte atrás. Hace 30 años en Deró éramos 6, 7 comercios y hoy somos 18. Entonces, y la misma torta. Menos todavía, la misma torta en hectárea, pero una torta más pequeña en cantidad de gente, porque los productores lo que toman decisiones son cada vez menos. Entonces, me parece que eso nos va a hacer que cada vez nos tengamos que estar más atentos, tenemos que, ya te digo, me parece que estamos en una etapa de aprendizaje también todo esto, ¿no? Porque hay que decir una realidad, muchas veces nosotros corregíamos muchos errores con la inflación. Hay que decirlo esto, porque si no da la sensación que uno no es claro en eso. Entonces ahora que te decís, che, guarda que bajó la inflación y ahora se te va a notar más quién es el que produce mejor, quién es el que está haciendo mejor. Bueno, es lo que yo te decía hoy. Nosotros tenemos que tratar de subir cada vez más el tema de los rindes, en vez de subir en hectárea, porque una vez que yo alquilo un campo, el alquiler es el mismo, la fumigada es la misma, o la aplicación, la sembradora es la misma. Entonces, ¿qué me cambia? Y tengo que subir más. ¿Cómo subimos más? Y bueno, con tecnología. Nosotros lo que no podemos quedarnos con tecnología. Nosotros, en este momento, las empresas están muy preocupadas con tecnología. Entonces, en esta época de crisis también, yo creo que el productor debería ser cada vez más seguro de los cultivos. ¿Por qué? Porque yo siempre dije que vos podés no ser seguro del auto si tenés plata. Pero si no tenés plata, ser seguro, porque te pasa algo y te queda a pie. Entonces, en este momento, me parece que los números en general que estamos haciendo, tenemos que preocuparnos por todos esos numeritos. No dejar ningún numerito al azar. Y ya te digo, hacer cada vez más análisis de suelo, hacer más análisis de materia verde para ver qué cantidad de nitrógeno podemos ponerle eso, a un trigo, a una cebada, a un maíz. Y bueno, ¿por qué? Porque yo quiero que me rinda cada vez más. Porque a veces la mayoría de las veces, ¿qué hacemos? Tiramos porque tiramos. No, la gente, ¿cuánto está tirando la gente? 150 kilos de urea. Vamos a tirar 150 de urea. Y capaz que tirando 180 hubiese llevado al máximo de rinde. Y está demostrado mundialmente que eso claro, se puede. Claro, entonces tenemos que ir a lo máximo. Mira, yo hace poco, hablando con una gente acá, viste, hablamos, si querés, nos metemos un poco en los caminos rurales, y yo te voy a decir en qué. Yo le decía que por qué cambió el Silo Bolsa a los caminos rurales. Los caminos rurales los cambian los Silo Bolsa, porque antes el cereal salía en poco tiempo. Vos cosechabas el trigo, que yo, del 25 de diciembre a 10 de enero, si querés, y se rompían, si querés, los cosas, porque no había el girasol en 20 días, el maíz en un mes, ponerle lo que vos quieras. Ahora, al tener Silo Bolsa, el cereal sale durante todo el año. Por eso nunca se dan por arreglado. Amén de los errores que puede haber, yo no me meto en eso, yo te digo cómo cambió el tema, porque antes se podían destrozar, pero en un mes estaba. Y aparte cambió todo, cambiaron los rindes. No podemos comparar los rindes que hace 25 o 30 años atrás que hoy. Y aparte se metió la soja. ¿Entendés? Si yo me pongo a pensar cuando yo empecé hace 30 y pico años atrás acá, nadie sembraba un trigo girasol. No había el doble cultivo. ¿Entendés? Entonces, bueno, el glifosato, eso empezó que empieza a haber doble cultivo, la tecnificación se avanzó, los ciclos de los distintos híbridos o variedades cambiaron. La soja, la grupo 4 fue la que cambió la historia de soja en el mundo, no en Argentina, en el mundo directamente. Bueno, ha ido cambiando, entonces
eso ha hecho que, gracias a Dios, estemos cosechando cada vez más, cada vez mejor, cada vez más kilos. Y eso, en lo que viene, cada vez se va a exigir más, ¿no? Todos nosotros estamos a ver en qué, ya te digo, en qué podemos mejorar. Yo acabo de ir a una reunión a la empresa Nova, una empresa argentina que para mí es muy importante, y estaban haciendo una fusión entre Nova, Crucianelli y una empresa brasileña, ¿no? Para hacer aplicaciones en línea de fósforo. Y vos ves que ellos están avanzando y cada vez más avanzando, y lo que quieren es que vos, cuando tirés el fertilizante en línea, lo que no pierdas es efectividad. Al revés, quieren ganar efectividad. ¿Me entendés? Que no se pierda. Y eso, ya te digo, las empresas están muy preocupadas con eso. Y nosotros, bueno, por eso nos invitan y vamos a charlas. A veces uno se va haciendo más grande y no tiene muchas ganas de ir a charlas, pero bueno, vos te das cuenta que son importantes, ¿no? Sergio, muchas gracias por habernos recibido. Un placer charla y abiertos a cualquier necesidad de que más. Bueno, muchas gracias primero por tenernos en cuenta, y segundo, para nosotros como comercios chicos del pueblo es muy importante que vengan y se interioricen y cómo hacemos y cómo no hacemos, y bueno, hasta cualquier momento, acá estamos. Sergio Checho Álvarez de CUM Agropecuaria, en Protagonistas del Desarrollo.